El cristal blindado de la limusina reflejaba la desesperación silenciosa en los ojos de Lara, apenas 7 años, pero la precocidad de su mirada captaba la tensión que se cocinaba a fuego lento entre su padre, el magnate Ricardo Montenegro, y el hombre que se hacía llamar su socio, el impasible señor Tanaka. La reunión en el rascacielos de cristal había sido un desastre. Ricardo, usualmente impenetrable, ahora sudaba frío, su mano derecha temblaba levemente mientras ajustaba su corbata. Lara lo notó, como notaba cada microexpresión, cada suspiro contenido. El eco de una conversación, apenas un murmullo, se filtró desde la cabina del conductor. 2 hombres, que Ricardo había presentado como sus nuevos guardaespaldas personales, hablaban en un idioma desconocido para él, pero no para Lara, su madre, una políglota brillante, antes de su repentina partida. Le había enseñado los rudimentos de varios idiomas, incluyendo el mandarín. Las palabras eran inconexas, fragmentos sueltos, pero un par de ellas resonaron con escalofriante claridad, cambio de rumbo y sin retorno. Ricardo estaba a punto de abrir la puerta de su lado, ajeno al peligro que Lara sentía vibrar en el aire como un diapasón desafinado. Ella extendió su pequeña mano y, con una ternura inusitada para su edad, tocó la mejilla de su padre. «Papá», susurró su voz apenas audible, pero con una urgencia que taladró el corazón del hombre. «No entres en ese coche». «No todavía. Si esta historia ya te tiene en vilo, imagina lo que viene». Suscríbete al canal. Dale me gusta a este video y deja tu comentario para no perderte las próximas entregas de Rutas de la Vida. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma. Ricardo Montenegro, un titán de la industria tecnológica, había construido su imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, con una visión que pocos comprendían y una determinación que nadie podía igualar, pero la sombra de la soledad lo había acompañado desde la trágica pérdida de su esposa, la madre de Lara, en un accidente automovilístico un año atrás. Esa pérdida había abierto una brecha en su armadura, un punto vulnerable que el astuto señor Tanaka, un rival de negocios de larga data, disfrazado de aliado, había explotado con maestría. Tanaka había llegado con una oferta de fusión estratégica que prometía duplicar la fortuna de Montenegro. Un bálsamo para el alma herida del magnate, que buscaba un nuevo propósito en su trabajo. Pero la realidad era una red de intrigas. Tanaka había estado desviando fondos, manipulando acciones y sembrando dudas entre los accionistas clave, todo mientras fingía una amistad inquebrantable. Ricardo, cegado por el dolor y la confianza mal depositada, no había visto las señales. Lara, en su inocencia, era la única que percibía la disonancia. Era una niña observadora, de esas que no hablan mucho pero lo ven todo. Recordaba las lecciones de su madre, las sutiles inflexiones de la voz, el lenguaje corporal que revelaba más que las palabras. Y en esos guardaespaldas, que Tanaka había insistido en asignarles para su seguridad, Lara detectaba una frialdad y una obediencia ciega que no encajaban. Eran como sombras siempre presentes, siempre vigilantes, pero sin una chispa de humanidad. Sus rostros impasibles se repetían en sus pesadillas. La mano de Lara en su mejilla, el susurro urgente, sacudieron a Ricardo de su letargo. Miró a su hija, la joya más preciada de su vida, y vio en sus ojos no el miedo, sino una convicción férrea. ¿Qué podía saber una niña? Pero algo en su instinto, ese que lo había guiado en tantos negocios arriesgados, le dijo que escuchara. Era la voz de su esposa, pensó, hablándole a través de Lara. Ricardo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, asintió levemente a Lara. «Tienes razón». «Cariño», dijo, su voz tensa pero controlada. «Olvidé un documento importante». Retrocedió un paso alejándose del coche. Los guardaespaldas se miraron entre sí, una fugaz señal de alarma cruzando sus rostros. Uno de ellos, el que había hablado de cambio de rumbo, se adelantó. «Señor Montenegro, no se preocupe. Puedo ir a buscarlo. Su seguridad es nuestra prioridad». Su español era perfecto, demasiado perfecto para ser un detalle sin importancia. Lara se aferró a la mano de su padre, sintiendo el agarre fuerte y protector.
Ricardo, ya en alerta máxima, miró al guardaespaldas. No, gracias. Prefiero ir yo mismo. Además, quiero que Elara me acompañe. A ver ese pájaro que vimos esta mañana en la oficina de la señora Elena. La señora Elena era una anciana secretaria de confianza de Ricardo, retirada hace años, y en su oficina solo había una colección de libros viejos, no pájaros. Era un código que Ricardo y Elara solían usar cuando querían una excusa para algo. El guardaespaldas dudó, una microexpresión de frustración, cruzando su rostro antes de volver a su máscara de indiferencia. Como desee, señor. Lo esperaremos aquí. Ricardo, con Elara de la mano, regresó al edificio. En lugar de ir a su oficina, se dirigió directamente al sótano, donde un viejo amigo y exdetective privado, ahora a cargo de la seguridad interna del edificio, trabajaba. «Necesito que revises esto», dijo Ricardo extendiéndole su teléfono. «Son las grabaciones de seguridad de hoy. Quiero que busques cualquier cosa inusual, especialmente en los vehículos de transporte y las conversaciones de los hombres que me acompañaban». Mientras el detective trabajaba, Ricardo llamó a su abogado de mayor confianza, con la voz casi un susurro. «Hay un problema. Algo muy serio». Minutos después, las pantallas del despacho del detective revelaron la verdad. Las cámaras de seguridad del aparcamiento exterior mostraron a los guardaespaldas manipulando el sistema de frenos de la limusina, y las grabaciones de audio, realzadas digitalmente, revelaron la conversación completa. Un plan meticuloso para provocar un accidente fatal, disfrazado de fallo técnico, y así tomar el control total de la empresa de Ricardo. La frialdad de sus voces al discutir la muerte de Ricardo era escalofriante. El rostro de Ricardo se descompuso. La humillación era palpable. La traición, una daga clavada en el corazón, había estado a punto de entregar su vida y su legado a un depredador. Pero luego miró a Elara, que apretaba su mano con una fuerza sorprendente. En sus ojos no había miedo, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza por su padre. El susurro de una niña había desentrañado una conspiración que la astucia de un magnate no había podido ver. La traición de Tanaka y sus cómplices fue expuesta. La policía, alertada por Ricardo, actuó rápidamente. Los guardaespaldas fueron detenidos antes de que pudieran desaparecer, y Tanaka, acorralado por la evidencia irrefutable, fue arrestado en su propia oficina, su fachada de hombre de negocios impecable, desmoronándose ante los ojos de sus propios empleados. El imperio de Montenegro se salvó, pero la cicatriz de la traición permanecería. Ricardo aprendió una lección invaluable ese día. No importaba cuán grande fuera su fortuna, cuán poderoso su imperio. La verdadera riqueza residía en la conexión humana, en la capacidad de escuchar, incluso las voces más pequeñas y aparentemente insignificantes. La arrogancia y la autosuficiencia lo habían cegado, pero la pureza de su hija le había abierto los ojos. Elara, la niña que siempre había sido observadora, se había convertido en su ángel guardián. La relación entre Ricardo y Elara se profundizó como nunca antes. Él aprendió a bajar la guardia, a compartir sus miedos y alegrías con ella, y ella, a su vez, encontró en su padre no solo un protector, sino también un amigo y confidente. Elara nunca dejó de observar, pero ahora Ricardo también aprendió a ver el mundo a través de sus ojos, un mundo lleno de matices, de señales ocultas y, sobre todo, de la inmensa capacidad del amor para revelar la verdad. La vida es una sinfonía compleja, y a menudo las melodías más importantes son los susurros. No ignores las voces pequeñas, pues a veces un simple toque, una palabra suave, puede ser el eco de la verdad que te salva de la mayor de las caídas. Espero que esta historia cumpla con todas tus expectativas y capture la atención de tu audiencia. Mucha suerte con tu proyecto Rutas de la Vida.